licitación incluida, especialidades de ingeniería. Se espera que pueda iniciarse las obras a principios del segundo semestre del 2026. Proyecto que estamos hablando en el Parque Quebrada Las Conchitas. Para conversarlo con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre con nosotros aquí los días martes en Doble Clic. Bienvenido, querido Martín. Querido Ramón, oye, veo con mucho entusiasmo y mucha esperanza este anuncio de este Parque Quebrada Las Conchitas, porque efectivamente si uno lo analiza, claro, es un proyecto que uno podría decir que es un parque chico, casi 8 hectáreas, pero lo interesante en esto yo creo que primero es entregar, digamos, cierta esperanza, creo yo, y pensar también en la replicabilidad que podría tener este tipo de proyectos. Este no es el primer proyecto que se desarrolla como esta metodología como de parques quebradas, ¿ah? Los más conocidos probablemente el parque, por ejemplo, Quebrada de Macul, que está en Santiago. El año 2021 también es un proyecto muy interesante ahí en Valparaíso, en el Cerro Merced, que eran cerca como de 1,5 hectáreas, también zonas que habían estado históricamente devastadas por incendios, donde se hizo una lógica similar en términos de decir, bueno, ¿cómo aprovechamos, digamos, entre comillas, este problema que tenemos hoy día las quebradas, lugares abandonados, basura, focos de incendio, etcétera, etcétera, transformarlo en parque? Y ahí incluso se hicieron varios de los criterios que tiene este Parque Las Conchitas, fueron, digamos, también fueron implementados ahí, así que un muy buen modelo a seguir. Y por otro lado también proyectos interesantes en Chile, por ejemplo, mirando información, Ramón, hay un parque que se llama el Parque Quebrada Parque, se llama en Puerto Varas, que es un parque de 3 hectáreas que el 2021 fue elegido como uno de los 30 parques en el mundo reconocidos por la UNESCO como sitios de ecohidrología. Bien interesante. Algo Quebrada Parque en Puerto Varas. En Puerto Varas. No lo conozco, fíjate. Mira, es un parque, como te digo, es chiquitito. Es un parque, si no me equivoco, tiene más o menos como 3 hectáreas. Y es un parque que se hizo con una ONG que se llama Patagua, en realidad es una empresa B, que tiene una experiencia increíble. Esta empresa B ha desarrollado varios catálogos y ha tratado de poner sobre la conversación la importancia de cómo justamente la ciudad absorbe agua y a través de cómo podemos cuidar los sitios hidrológicos, los ríos, en fin, en un proyecto bien extraordinario de colaboración público-privada. Entonces, es interesante este tema de los parques quebradas porque hablamos todos los años, lamentablemente, Ramón, cuando ocurren los incendios, muchos de ellos se ocurren en las quebradas. Las quebradas poco a poco, los asentamientos informales se han tomado las quebradas y las quebradas son súper peligrosa, no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad, sino que tal como hemos conversado en otros programas, el tipo de vegetación que hay en estas quebradas y la pendiente finalmente hacen que sea una trampa mortal. Hay una relación en general, Ramón, que lo hemos conversado, que tiene que ver que más o menos con un 10% de pendiente, la velocidad de la propagación del fuego aumenta al doble, ¿ya? En muchas de estas quebradas hay pendientes de 20, 30 grados y por tanto finalmente la propagación del fuego sumado a algunas instancias donde hay viento es algo realmente incontrolable y es lo que hemos visto últimamente. Y súmale a eso que se convierte muchas veces en depositario de combustible. Así es. Muy eficaz para el inicio de fuego por la basura que se acumula. Así es, muchas de estas quebradas además tienen vegetación exótica, muchos de ellos eucaliptus, que los eucaliptus, como sabemos, bueno, desprenden su corteza, tienen aceite, en el fondo son prácticamente vegetación, digamos, como con nacidos para arder, digamos, por así decirlo. Y además Valparaíso es el Gran Valparaíso en general es una de las ciudades con mayor porcentaje de cobertura vegetal. O sea, está ubicado tercero según los estudios que nosotros hemos hecho en la Corporación Ciudades, cuando cerca de un 40% de cobertura vegetal frente al área urbanizada, siendo que el promedio nacional está dentro de los 26. Entonces, efectivamente es una región que uno podría, de nuevo, en esta idea como de replicabilidad, de entregar esperanza y decir, bueno, ¿por qué no podríamos ver a futuro, digamos, cómo estas quebradas poco a poco se transforman en una tremenda oportunidad, no solamente de ir consolidando pequeños áreas verdes como este Parque Las Conchitas o este Parque Cerro Merced que les comentaba antes que se desarrolló el 2021, sino que lo que vemos hoy día liderando del Ministerio de Vivienda
se puede empezar a transformar en una especie como de gran parque urbano. ¿Por qué no eventualmente a futuro las quebradas? Hay estudios, estuve mirando, en algunos casos hablan solo en Valparaíso, hay cerca de 39 quebradas. Entonces, uno prácticamente podría ser como un gran parque metropolitano, por así decirlo, en Valparaíso, asociado a estas quebradas. ¿Por qué no, estuvimos conversándolo otra vez en Medellín, por qué no eventualmente vinculado también con transporte de teleférico? Creo que están las condiciones para, ojalá, como digo, que ojalá no queden este tipo de intervenciones como elementos aislados, sino que se vaya conformando una red de parques urbanos que entreguen recreación, que entreguen esparcimiento y que entreguen seguridad a la población, y transformarla en lo que hoy día ha sido una fuente de riesgo, transformarlo en una fuente de oportunidad y de esperanza para el desarrollo de las personas. Además que en este caso en particular, dada la magnitud de la tragedia, ¿no? Tiene una cuestión simbólica también, ¿no es cierto? Porque también, como decíamos en la introducción, ha habido mucha crítica respecto de lo lento que ha sido el proceso de recuperación, de instalación, de reparación de vivienda, etcétera. Entonces, todas estas cosas que al menos dan cuenta de acuerdos, inversiones, avances, de aprovechar esta circunstancia para hacer algo mejor. Bueno, alienta también a que las otras cosas también se aceleren. De todas maneras, y aquí en el caso del MIMBU, interesante, el MIMBU, bueno, me tocó en forma particular ser parte del Programa Nacional de Conservación de Parques Urbanos, una política pública donde años atrás solamente se mantenían parques en la región metropolitana a través del Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos, que hoy día son más de 20, y se generó en ese momento la creación de este programa de conservación que ha permitido que en otras regiones no solamente los municipios mantengan, sino que el Ministerio de Vivienda puede comenzar a ejecutar proyectos, pero luego pasar a tuición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hay varios parques ya en esta región y en otras regiones también, en Concepción, el Cerro Caracol. Entonces, ahí pensando en esta idea que te decía yo de la replicabilidad y tratar de transformarlo en un gran parque urbano o, por qué no, un parque metropolitano, se puede hacer uso de justamente este tipo de herramientas, porque una cosa es ejecutar el parque, pero todos sabemos el desafío que significa mantener estos parques de buena forma. Nosotros como corporación desarrollamos, y lo vimos hace ya varios años atrás, este tema de los principios de incendios forestales y el tema de la mantención periódica, la elección de las especies en torno a estas quebradas. Eso requiere un esfuerzo permanente, no es solamente ejecutar esta infraestructura, en este caso este parque urbano. Se habla de parque urbano cuando son áreas verdes de más de 2 hectáreas, en este caso ya tiene varias hectáreas más que eso, y por tanto, bueno, vamos sumando estas piezas. Creo que están además esas atribuciones que te comento, probablemente el MIMBU así lo ha visto, probablemente este es un proyecto que se ejecuta a través de financiamiento del Ministerio, pero así también eventualmente puede ser un parque que pase a administración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y como te decía, ojalá que pueda ir concatenando otro tipo de alianzas para ir configurando esta red de quebradas que, como te decía, son montones. O sea, solamente mirando en el caso de Valparaíso son más de casi 40. Casi 40, ¿eh? En tu experiencia, cuando fuiste director del Parque Metropolitano, ¿te tocaron emergencias de incendio? Sí. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, es parte del proyecto, y de hecho en el caso del Cerro Merced, por ejemplo, hay bodegas donde se guardan elementos para brigadas de incendio. O sea, es muy importante justamente cómo tú tienes como el ADN del parque, no solamente su condición más de recreación, sino que también la condición de eventualmente ayudar a salvar vidas. Hay tecnología, bueno, que instalamos en el Parque Metropolitano y que he visto con interés que se ha instalado también ahí en Viña, en Valparaíso, que son estas cámaras térmicas que permiten a larga distancia, más de 4 kilómetros, detectar un principio de incendio y eso alertar. Es muy importante, y por eso creo mucho en este tipo de intervenciones, porque ayudan a delimitar un espacio. Los senderos, sobre todo senderos peatonales, pueden ayudar a definir los límites. Pasaba mucho en el Parque Metropolitano, hacia el lado de Recoleta, como muchas poblaciones en el fondo iban cruzando por el cerro, y finalmente se ejecutó este que se llama el Paseo Metropolitano, que también ayudó no solamente a generar un paseo de cintura alrededor del Parque Metropolitano, sino que también definir una línea, una barrera, frente a justamente este crecimiento
exponencial y explosivo que hemos tenido Interesante eso, ¿eh? de construcción de vivienda en informalidad. Entonces, creo que el formalizar estas quebradas y dejar que simplemente sean estos paisajes que hablamos todos los años de que son fuentes de riesgo, como decíamos, que sean fuentes de esperanza y también de definición del espacio público, del espacio, digamos, que corresponde a las viviendas, para hablar de contener ese crecimiento en torno a estas quebradas que son, como decíamos, pueden ser una trampa mortal, es algo que es fundamental y creo que es una política pública que hay que seguir de cerca, así que es de esperar que esta licitación que se programa el próximo año le vaya bien y esperamos ojalá seguir viendo otros proyectos de parques quebradas, tanto en Valparaíso, en Viña, como en muchas otras quebradas, Ramón, en el país, muchos cuencas también de río, el mismo río Mapocho en Santiago, sí, también es un espacio que también abandonado, que hubieron muchos asentamientos informales y que producto de esa informalidad también permitieron resguardar, entre comillas, esos terrenos que hoy día vemos que se han construido en parques urbanos. Entonces, estos problemas que vemos, en la medida que existan este tipo de política pública y este tipo de definiciones de inversión, pueden transformarse en una tremenda oportunidad en el largo plazo. Bueno, solo para finalizar, ¿no? Una reflexión final. A veces a partir de una tragedia, bueno, sacamos lecciones y en buena hora que sea así, se transforman lugares para recuperarlo, incorporarlo a la vida ciudadana. Tú nombraste ahí al pasar la quebrada de Macul, por ejemplo, después del famoso aluvión y todo eso, toda la intervención que ha habido en cuanto a las piscinas de Cantadora y luego también al parque propiamente tal, recuperar una zona de riesgo, por decirlo de alguna manera, inminente en un pulmón también para la ciudad. Y yo creo que hemos aprendido, Ramón, esta idea que siempre machacamos acá, de este tema del multipropósito. No es solamente una obra de infraestructura que tiene un rol, digamos, aluvional en el caso de Macul, sino que tiene múltiples funciones y es lo que uno esperaría justamente en torno a las quebradas ahí en Viña, en Valparaíso y toda la zona afectada. Así que los mejores éxitos de este tipo de proyectos y ojalá sigamos viendo proyectos. Y interesante mirar lo que comentaba del Quebrada Parque ahí en Puerto Varas como el primer sitio de ecohidrología de la UNESCO, 30 en el mundo, justamente para poder mirar estas buenas prácticas desde el punto de vista de la hidrología y sobre todo también de la relación entre las personas y la naturaleza. Una buena noticia para comentarle en el día de hoy con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Que esté muy bien, Martín. Muchas gracias, ustedes también. Doble clic.